Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Alma Patricia y junto a mi hermano Benjamín vamos a explorar un tema que aunque suena técnico en realidad impacta de forma directa en nuestras vidas, en nuestros derechos y en cómo los estados funcionan en el mundo globalizado. Así es, muchas veces escuchamos hablar de tratados internacionales, de acuerdos entre países o de derechos humanos. Pero, ¿sabías que esas normas internacionales pueden entrar en conflicto con las leyes que tiene cada país dentro de su propio sistema jurídico? Es decir, puede haber una contradicción entre lo que el país se compromete a hacer ante el mundo y lo que sus leyes internas ordenan o permiten. Exactamente, así es Benjamín, y por eso hoy vamos a hablar de algo que se llama conflicto entre las leyes internacionales y las leyes nacionales. Este conflicto se da, por ejemplo, en un país que firma un tratado internacional que protege ciertos derechos, pero después en su legislación interna tiene normas que contradicen ese compromiso. Cuando esto sucede, surge una pregunta fundamental. ¿Cuál ley debe aplicarse? ¿La norma internacional o la ley interna del país? Vamos a responder esa pregunta y muchas más durante este podcast. Pero antes quiero contarles por qué invité a mi hermano a hablar conmigo sobre este tema. Él tiene un gran interés en entender cómo funcionan las normas que rigen nuestras sociedades y cómo las decisiones que toman los países pueden influir en nuestra vida cotidiana. Además, mi hermano tiene una mirada crítica y curiosa, lo cual hará que nuestra conversación no solo sea formativa, sino clara, cercana y entendible para todos. Gracias por invitarme. La verdad es que me parece un tema súper interesante, porque no es algo que solo exista en libros. Esto tiene efectos reales. Por ejemplo, cuando un país asume compromisos internacionales en materia de derechos humanos, comercio o medio ambiente, pero luego sus propias leyes internas no lo respetan o incluso los contradicen. Este choque puede generar incertidumbre, injusticia o incluso situaciones en las que las personas no puedan ejercer sus derechos como deberían. Así es, Benjamín, y esto no es algo arbitrario ni simple. Hay teorías, mecanismos y reglas jurídicas muy precisas que buscan resolver este choque de normas. Hablaremos de teorías como el monismo y el dualismo, que explican cómo se relacionan las normas internacionales con las nacionales y cómo se resuelve el conflicto cuando existe una contradicción. También vamos a discutir cómo diferentes países adoptan enfoques distintos para lidiar con estos conflictos. ¿Qué significa esto para los derechos humanos? Y cómo en las últimas instancias impacta la vida de los ciudadanos comunes, no solo de los abogados o funcionarios públicos. Así que si alguna vez te has preguntado por qué un tratado internacional puede tener más o menos fuerza dentro de un país, o qué pasa cuando una ley de tu país contradice una norma internacional, quédate con nosotros porque en este episodio vamos a explicar paso a paso con ejemplos, teoría y reflexiones. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué es importante entender este conflicto? Para entender por qué esto es tan importante, pensemos en algo sencillo. Cada país tiene sus propias leyes internas que deciden cómo viven, trabajan y se relacionan dentro de su territorio, pero cuando ese país firma un tratado internacional, también adquiere obligaciones con otros países o con organismos internacionales. ¿Qué pasa cuando lo que el Estado se comprometió a hacer internacionalmente no coincide con lo que sus leyes internas dicen? Ahí nace el conflicto entre leyes internacionales y leyes nacionales. Empecemos por lo básico. Hay dos tipos principales de normas que regulan nuestras vidas. Por un lado están
Las leyes nacionales, que son las reglas que cada país hace para ordenarse internamente. Y por otro están las leyes internacionales, que son acuerdos firmados entre varios países para regular asuntos comunes como derechos humanos, comercios, medio ambiente, etcétera. El problema aparece cuando un Estado se compromete internacionalmente, por ejemplo, a proteger ciertos derechos, pero sus propias leyes internas no lo hacen o incluso lo prohíben. Entonces, surge una pregunta importante. ¿Cuál norma se debería aplicar? ¿La que está dentro del país o la que se pactó entre otros países? Muy interesante pregunta, Benjamín. Cuando estos conflictos no se resuelven, las personas pueden quedarse sin protección efectiva, lo que afecta derechos como la vida, la libertad, el acceso a la justicia o la igualdad ante la ley. Por eso el tema es tan relevante e importante, porque impacta en la dignidad y derechos de las personas. Vamos a comenzar con otra pregunta, Benjamín. ¿Qué es el derecho internacional y el derecho nacional? Las leyes nacionales son las que cada país crea para organizar su sociedad, su constitución, sus códigos, sus reglamentos. Estas normas son obligatorias dentro del país, al igual que los jueces, policías y funcionarios que las aplican a diario. Así es. En cambio, las leyes internacionales son normas que se generan entre varios países, como tratados o convenios internacionales, y también pueden surgir de la costumbre o de decisiones de tribunales internacionales que buscan proteger derechos o coordinar acciones entre estados. Hay dos teorías para entender el conflicto que son el monismo y el dualismo. El monismo sostiene que no hay dos sistemas jurídicos separados, internacional y nacional, sino uno solo. En este enfoque, cuando un país firma y ratifica un tratado internacional, ese tratado se incorpora automáticamente al sistema jurídico y puede ser aplicado por los tribunales nacionales. En estados monistas, un juez puede aplicar directamente normas internacionales sin necesidad de que exista una ley interna que transforme ese tratado en norma nacional. Esto significa que si hay un conflicto entre una ley interna y un tratado, el juez puede aplicar directamente el tratado internacional y si así lo dispone el sistema jurídico. Así es, Benjamín. Por otro lado, el dualismo plantea que los sistemas jurídicos internacionales y nacional son independientes y no forman un solo sistema. Para que un tratado internacional tenga efecto en el derecho interno, debe incorporarse previamente mediante una ley interna. Esto significa que aunque un país firme un tratado, ese tratado no tiene efectos dentro del país hasta que una ley nacional lo convierte formalmente en parte de su legislación interna. Y si hay un conflicto entre la norma interna y un tratado no incorporado, la ley interna se aplica porque el tratado todavía no forma parte del derecho nacional. Así es, Benjamín. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué son las normas imperativas y qué son las normas de jerarquía? Las normas imperativas son reglas jurídicas que obligan a las personas sin importar su voluntad, no se pueden modificar por acuerdo privado, mientras que la jerarquía normativa es el orden vertical que establece qué normas prevalecen sobre otras. Esto significa que aunque un país firme un tratado, ese tratado no tiene efectos dentro del país, hasta que una ley nacional lo convierta formalmente en parte de su legislación interna. Así es, Patricia. Estas normas
tienen un estatus muy alto porque expresan valores fundamentales que protegen derechos humanos y dignidad humana, y ningún Estado puede pactar en contra de ellas, incluso si sus leyes internas lo hicieran. Muchos países han sido llamados a cumplir estándares internacionales de derechos humanos, por ejemplo, en caso de desapariciones forzadas o violencia, pero no siempre sus leyes internas han sido suficientes para proteger estos derechos efectivamente. Esto demuestra nuevamente el conflicto. Aunque un país firme la Convención contra la desaparición forzada, si sus leyes internas no ofrecen mecanismos efectivos para prevenir o sancionar ese delito, las normas internacionales no están protegiendo como deberían. En mi opinión, el conflicto entre las leyes internacionales y nacionales refleja el reto de equilibrar la soberanía de los estados con la protección de derechos que afectan a la humanidad entera. Sabemos que los tratados protegen derechos fundamentales, pero si no se incorporan y aplican internamente, muchas de esas protecciones quedan en papel y no en realidad. Yo quiero proponer una pregunta interesante. ¿Debe un país adaptar sus leyes internas para cumplir sus compromisos internacionales, aunque eso implique modificar su ordenamiento jurídico? En muchos casos, como los derechos humanos, esto es necesario para proteger a las personas más vulnerables. Sí, de hecho, muchas constituciones contemporáneas ya establecen que ciertos tratados tienen jerarquía directa o incluso superior a las leyes nacionales, lo que facilita esa armonización. Pero también creo que este proceso puede ser lento porque depende de decisiones políticas y de la voluntad de los estados para adaptar sus normas internas, lo que puede generar tensiones internas y debates de soberanía. En resumen, entender el conflicto entre leyes internacionales y nacionales nos ayuda a comprender cuándo y cómo un país cumple sus compromisos internacionales y qué sucede cuando no lo hace. El enfoque monista y dualista nos da herramientas para analizar distintas realidades jurídicas en el mundo. Y más importante aún, este conocimiento nos permite reflexionar sobre nuestros derechos como ciudadanos y cómo el derecho nacional debe respetar y cumplir con lo que se ha afirmado en el ámbito internacional para que realmente se protejan esos derechos. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Esperemos que esta conversación te haya ayudado a entender mejor por qué las leyes internacionales y nacionales a veces pueden entrar en conflicto y cómo esto influye en la vida de las personas. Hasta la próxima.